Hola, estamos acá en los temas de la literatura, en la ULP, a partir de Lectores 4.0, que hacemos este programa de promoción a la lectura y de crítica y de profundización de textos y de incentivación a leer. Estamos con el tema de la novela desde hace unos cuantos podcasts y vamos a seguir. Y bueno, ¿hoy qué tenemos, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Mira, hoy trajimos a Flaubert, a Madame Bovary, en realidad a Flaubert como autor y también como espíritu de época en este inscripto, en este guión que vamos llevando a lo largo de nuestros programas, siempre con este marco referencial del discurso de Jerusalén, de la crítica de Kundera. Trajimos a Flaubert precisamente para ver qué descubre, qué revela la sabiduría de la novela en Flaubert, en el siglo de Flaubert, en el momento histórico del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Y hago una pequeña paráfrasis. Dice en algún momento Kundera que se lo acusó al realismo socialista soviético, desde la Europa occidental, digamos, se acusaba al siglo XIX como causante, como ese racionalismo, como ese entronizamiento de la razón por encima de todo, se lo acusaba de la tragedia soviética para el pensamiento occidental, ¿no? Para el pensamiento occidental no soviético, no capitalista. Y Kundera dice, bueno, pero ese siglo XIX, el siglo de las luces o el siglo de esta filosofía de Leibniz, no es solo el siglo de Leibniz o no es solo el siglo de la razón, es también el siglo de grandes novelistas que pusieron en cuestión esto, que pusieron en cuestión los pensamientos preconcebidos, las ideas preconcebidas, la razón entronizada como único medio del pensamiento positivo, de único medio de llegar a la verdad. Entonces, dice, a él le parecía como una acusación injusta y va a decir algo acerca de Flaubert que es muy interesante. Dice él, leo puntualmente, en estos últimos tiempos se ha adquirido la costumbre de hablar mal del siglo XVIII, incluso del siglo XIX, se ha llegado a este tópico. La desdicha del totalitarismo ruso es obra de Europa, concretamente del racionalismo ateo del siglo de las luces, de su creencia en la todopoderosa razón. No me considero competente para polemizar con quienes hacen a Voltaire responsable del Gulag. En cambio, me considero competente para decir, el siglo XVIII no es solamente el de Rousseau, el de Voltaire, el de Holbach, es también, y si no ante todo, el de Filden, el de Stern, el de Goethe, el de Laclos. De todas las novelas de esa época, bueno, y ahí parafrasea Stern, pero lo importante de esto es que precisamente cuestiona nihil et sine ratio, nada es de Leibniz, nada es sin razón, o todo es con razón, nada es sin razón. La ciencia, estimulada por esta convicción, examina con ahínco el porqué de cada cosa, de modo que todo lo que es parece explicable y por lo tanto calculable. El hombre que desea que su vida tenga un sentido renuncia a cualquier gesto que no obedezca a una causa o un fin. Todas las biografías se escriben así. La vida aparece como una trayectoria luminosa de causas, efectos, fracasos y éxitos. El hombre, al dirigir su mirada impaciente hacia el encadenamiento causal de sus actos, acelera aún más su loca carrera hacia la muerte. Dice, muy interesante, ¿no? Ante esta reducción del mundo a la sucesión causal de acontecimientos, la novela de Stern, tan solo por su forma, afirma, la poesía no está en la acción, sino allí donde la acción se detiene. Y entonces cuestiona esto, cuestiona el siglo de las luces desde la novela y luego nos va a introducir a Flaubert y dice, con malintencionada ficción, Flaubert coleccionaba las fórmulas estereotipadas que pronunciaban las gentes a su alrededor para parecer inteligentes y enteradas. Con ellas compuso un célebre diccionario de ideas preconcebidas. Esto es muy lindo
en Flaubert, ¿no? Porque sirvámonos de este título para decir, la necedad moderna no es la ignorancia, porque en el pasado, parafraseo a Kundera, se creía que la necedad provenía de la ignorancia, de la falta de ciencia, de la falta de conocimiento, y el descubrimiento flaubertiano, el descubrimiento de Madame Bovary y de las otras obras de Flaubert, es precisamente que la necedad no es, por lo menos en la modernidad, producto de la ignorancia, sino inherente a la condición humana, al prejuicio. Es decir, aún la ciencia a veces es necia. Volviendo al ejemplo anterior, lo que decía Kundera, si el socialismo soviético tiene sus causas en el siglo XIX y puede ser cierto, no es todo lo que hizo el siglo XIX. Digamos. Claro. Si seguimos con la teoría paradojal de que todo tiene diferentes caras, digamos, también es el siglo de Poe y de Baudelaire, que nada tenían que ver con ese racionalismo. Exactamente, digo, ¿no? Y acusar a un siglo de eso es, bueno, Claro. si el racionalismo soviético o la acontecencia soviética tomó eso del siglo XIX, podría haber tomado otra Claro, cosa. claro, Digamos, tenía una paleta, un claro. menú Claro. un poco más amplio, digamos. Entonces, Sí. no es culpa de Europa del siglo XVIII o del siglo XIX. Claro. En todo caso, es una corriente de pensamiento humana o parte de la condición humana que toma ese camino en algún momento. Él dice, por ejemplo, sirvámonos de este título para decir, la necedad moderna no es la ignorancia, sino el no pensamiento de las ideas preconcebidas. El descubrimiento flaubertiano es para el porvenir, es fuerte esto que va a decir Kundera aquí, para el porvenir del mundo, más importante que las más turbadoras ideas de Marx o de Freud. Interesante esto que dice, hay que afirmar esto, digamos, ¿no? Ya que puede imaginarse el porvenir sin lucha de clases o sin psicoanálisis, pero no sin el irresistible incremento de las ideas preconcebidas que, una vez inscriptas en los ordenadores, propagadas por los medios de comunicación, amenazan con transformarse pronto en una fuerza que aplastará cualquier pensamiento original e individual y ahogará así la esencia misma de la cultura europea de la Edad Moderna. Muy interesante. Es genial, eso es genial. Es genial, ¿eh? Absolutamente genial. Y si vamos a Madame Bovary, para comentar un poco la novela, tenemos unos minutos, si podemos, para comentar la novela, inducir, de algún motivar al lector o al público a que se las vea con Flaubert. Es una mujer que anticipa mucho el ser y el sujeto contemporáneo de la mujer, porque es una mujer que para su época fue casi un escándalo, digamos, una mujer muy libre, una mujer que, romántica ella, concibe un ideal de amor, de romanticismo que nunca se da en su vida o que no logra en su matrimonio con el doctor Bovary materializar, y entonces se atreve a la transgresión de seguir buscándolo en otros hombres. Y bueno, y con esta libertad sale del seno del matrimonio burgués de su época y busca en algún amante, en un boticario, es decir, pero es estafada, siempre es engañada de algún modo en este espíritu romántico que la verdad nunca encuentra ese ideal de amor que busca o de belleza que busca, que sí le revelaban o que le prometían de alguna manera, le mostraban las novelas que ella leía, porque de alguna manera aquí hay una emulación del Quijote. Madame Bovary también lee, como Alonso Quijano el Bueno, novelas precedentes a su época histórica, y encuentra en esas novelas un absoluto que en su vida no encuentra. Es decir, como le ocurre a Alonso Quijano el Bueno, él encuentra en esas novelas de caballería, héroes que él nunca puede llegar a encarnar totalmente. Es decir, héroes que no son desairados como si él es desairado. El mundo es otro y él es otro. Y él es otro. Y Madame Bovary vive en otro mundo, claro, que el mundo romántico de las novelas que ella lee profusamente. Y ese ideal de amor, de belleza, no lo encuentra, y probablemente es una ingenua, probablemente, claro. Así nos las describe de algún modo Flaubert. En su inocencia entra en el pecado para su época, en el error, que la llevan a la enfermedad y a la muerte, digamos, paga, y aquí sí, casi como en la tragedia clásica que describe Aristóteles, las vicisitudes del héroe, paradoja y fatalidad, la llevan a equivocaciones, a equívocos que la enferman y la terminan matando. Y alrededor de ella la necedad de las ideas preconcebidas florecen, siguen presentes. Este es el descubrimiento, el gran descubrimiento flaubertiano que menciona Kundera, y que es inherente a la condición humana, que ya no pertenece a la ignorancia
supina, sino precisamente al no pensamiento de las ideas preconcebidas. Este gran descubrimiento de Flaubert, en la sabiduría de la novela de Flaubert, precisamente nos revela un mundo y un orden que estaba adviniendo, que estaba aconteciendo en ese momento histórico y que iba a desarrollarse mucho más en el siglo que lo seguía. No hay voy a hacer una especie de abogado del diablo, porque releí Madame Bovary a propósito de este encuentro, y no me gustó tanto como la primera vez por lo siguiente. Y quiero que vos me convenzas, no que quiero convencerte yo a vos. Me gustaría que me convenzas. Sentí que esa crítica, ese espíritu de época que recién estaba en semilla y que se iba a desarrollar, ese mundo burgués, más allá de esto de vivir fuera del tiempo de parte de Madame Bovary, esta descripción de este mundo burgués no carga con... Yo intuía que no era del todo crítico. O sea que también... era celebratorio de ese mundo burgués, la novela, o el no sé si Flaubert, pero la narración, vamos a separarlo porque también estuvimos diciendo durante todos estos podcasts que vamos a hablar de novelas, ¿no? Que la novela está por adelante del autor. Digamos, vi una novela burguesa, ¿cómo decirlo? Vi una novela de un realismo que de alguna manera estaba anunciando cosas que por el estilo iban a venir y a sucederse y a empeorarse, pero noté, tendría que tener la novela acá y mostrarte algunas cosas que marqué, pero lo podemos hacer en otro momento, pero noté como cierto regodeo en esa burguesía incipiente que por supuesto va a explotar en el siglo XX, no es lo mismo la burguesía que presenta Flaubert en la Francia de mediados del siglo XIX que la que conocemos ahora o la que explotó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. No sé, ¿qué pienso de esto? Mirá, te cuento. Yo coincido con lo que vos decís, porque en realidad yo no sé si en la intención de Flaubert estaba la clara mirada iconoclasta de la burguesía de su tiempo. Algunos críticos literarios dicen exactamente lo contrario de lo que yo dije hace un rato y creen que Flaubert condena desde esa mirada burguesa a Madame Bovary, a Emma Bovary. Que la condena, que de algún modo la sienta en la silla de los acusados, que la expone en ese error y que de algún modo... Bueno, un poco eso me pareció, sí. porque el Quijote, Cervantes no hace eso con el Quijote. No. O sea, es un personaje desplazado, un personaje que vive en un mundo fuera de lugar, está anacrónico, porque está leyendo, o sea, todas las similitudes son válidas entre una novela y otra, pero en Madame Bovary hay un juicio. Bueno, algunos intérpretes, algunos críticos, no es la posición de Kundera, ¿no? Al respecto. No, está bien. Y sabe mucho más que nosotros. No, y tal. Y lee mejor, seguro. No, a ver. Es paradojal esto. Ahora, quiero decir, acá volvemos a ese texto primigenio. Tal vez en la sabiduría de la novela, Flaubert ha dicho cosas que su propia voluntad, que sus propias convicciones morales no decían o no querían decir. Es lo que ocurre con Tolstoy y Ana Karenina. No es que él no condenara a Ana Karenina, porque probablemente cuando él concibe la novela, tomo el ejemplo de Tolstoy para hablar de Flaubert, él la mostraba como una mujer antipática que merecía su trágico fin, dice, ¿no? Es decir, que merecía su destino por los errores que había cometido. Y sin embargo, en la novela final esto no queda del todo claro, es paradójico. Probablemente algo se le filtró a Flaubert, porque hay algo que me parece que de algún modo recupera el ser femenino, el sujeto, el ser de la mujer como sujeto de su historia. Porque probablemente, porque puede haber una condena burguesa en algún pasaje de Madame Bovary hacia Emma Bovary, hay también, y probablemente a pesar de Flaubert, o a pesar de sus intenciones, de sus propias convicciones morales personales, hay un rescate de la mujer como sujeto de su historia, porque Emma se atreve a hacer esto y está rodeada de agelastas, que es un concepto que después lo vamos a desarrollar un poco mejor en Brock. Está rodeada de ineptos, está rodeada de sujetos que tienen ideas preconcebidas de su tiempo. Y Flaubert lo muestra esto. Y por sobre todas las cosas, hay algo en el deseo, en las ansias, en la voluntad de Madame Bovary,
que sí, de algún modo, la salva, la redime, sobre todo para el pensamiento contemporáneo. No sé cómo fue leída en su tiempo, no sé cómo la leyó el espíritu de su época, pero sé cómo la leemos hoy. Madame Bovary anhela un pathos que ella encuentra en lo que lee y en sus propias ansias, un pathos de libertad, de sujeto de su propia historia, de deseos y de ansias que a la mujer le eran negadas en ese momento, Burgués. Y ella lo encuentra. Y esto está explícito en la novela. No, y ella lo vive. Eso sí, y es cierto. Pero no hay en ese mundo burgués, no estrictamente el de Flaubert, sino el mundo burgués, como lo concebimos de manera bastante similar, tanto vos como yo. Esa idea de lo que es canónico y lo que corresponde y lo que se debe, y un margencito para esa transgresión que contempla el sistema, que está dentro del sistema. Me parece que es tratada, por ahí retrospectivamente, hay que ver, por ahí era escandaloso en ese momento la novela, pero hoy... Sí, tuvo problemas Flaubert. Seguramente. Tuvo problemas con la ley, por seguramente, esta novela. Seguramente, sí. Pero... hoy me parece como que es una cosa personal, chiquita, aislada, de alguien que se revela creyendo que se revela, pero que en realidad está contemplada esa revelación. ¿No? Revelación como larga, ¿no? Sí, esa rebelión. Esa rebelión, mejor dicho. Ahí sí se entiende mejor. Tuve esa sensación, no, viste que a veces... No, pero es legítima, porque creo que están las dos cosas. Pero convive hoy. Pero está bien. Hoy es muy duro lo que vamos a decir, pero hoy el amor burgués, digo, y del que ninguno está del todo a salvo, digamos, pues somos todos pequeños burgueses, aún en el límite, ¿no? En nuestra realidad, pero también habla de la bien casada y del deseo. Tendría que entrar en un concepto psicoanalítico a lo mejor muy duro, pero bueno, no está mal expresarlo. Muchas veces el juego erótico estético queda fuera del compromiso ético del matrimonio. Y hay quien se atreve a vivirlo afuera, digamos, ¿no? Porque ese compromiso ético del matrimonio, es decir, que tiene que ver con la lucha, con la subsistencia, con la lucha cotidiana, con el aburrimiento, con la rutina cotidiana, muchas veces excluyen ese erotismo, esa sensualidad de la luna de miel, digamos, ¿no? A través de los años. Y ese amor burgués, o ese matrimonio burgués, que sí contiene bases fundamentales para la construcción de la sociedad, incluso para el desarrollo del ser humano, excluyen un aspecto que no podríamos negar en nuestra condición, en nuestra realidad, que es ese erotismo, esa sensualidad. Y también quedan afuera de ese amor burgués. Entonces, y siguen conviviendo aún en nuestra era postmoderna, si se quiere, o contemporánea. Entonces, probablemente esta realidad que ya rescataba Flaubert, convivían como conviven hoy, pero en todo caso la legitima al enunciarla, al mostrarla, paga por ello, por primera vez. Enuncia esa condición que hasta ese momento estaba absolutamente negada, absolutamente, diríamos, eclipsada, velada. Sí. Y Flaubert la devela, o la desvela, como le gusta decir a los españoles, que no sé por qué, nosotros acá decimos devela, por correr el velo, ellos dicen desvela, correr el velo. Bueno, la devela o la desvela, y la muestra. Probablemente la juzga también, desde sus propias convicciones morales. Probablemente sea un exceso de Flaubert ese, que no comete Rulfo, que no comete Cervantes, como bien decías, pero la muestra. Ahí está a lo mejor esto que revela el espíritu de época en ciernes. Bueno, Gabriel, vamos cerrando, que estamos sobre el horario. Te agradezco como siempre y seguimos con en el próximo podcast con otra novela. Gracias, Alberto. Nos vemos.